Habituarse a crear plantillas de distintos tipos en C++ exige antes una clara comprensión de las estructuras fundamentales de este lenguaje de programación, sin lo que es imposible entender los temas avanzados de plantillas que vamos a empezar a ver ahora. El primero de los cuales es entender lo que son las vinculaciones y dependencias de nombres en el trabajo con plantillas. A nivel general, la vinculación de nombres es el momento en el que un nombre o identificador se enlaza con la entidad, que puede ser una variable, una función, una clase, etc., a la que referencia. Esta vinculación de nombres puede ocurrir tanto en tiempo de compilación como de ejecución. Por ejemplo, la vinculación de nombres para variables globales y funciones se realiza en tiempo de compilación, mientras que la vinculación de nombres para variables locales y funciones miembros de clase se realiza en tiempo de ejecución, porque no es hasta ese momento cuando se le asigna memoria a los objetos instanciados. Sin embargo, cuando trabajamos con plantillas de C++, la vinculación de nombres siempre tiene que hacerse en tiempo de compilación, porque es en ese momento cuando el compilador crea las instancias a partir de la plantilla, sean de clases, de funciones, etc. Y la vinculación de nombres ya tiene que hacerse en ese momento. Pero es importante diferenciar dos tipos de nombre que se pueden usar dentro de una plantilla y que se vinculan en momentos diferentes, aunque ambos tengan que ser en tiempo de compilación. Son los nombres no dependientes y dependientes, lo que hace referencia a si esos nombres referencian entidades que dependen o no de los argumentos de la plantilla. Los nombres no dependientes se refieren a entidades que están definidas fuera de la plantilla. Esto significa que se pueden vincular antes de que se cree una instancia real de la plantilla. Así que la vinculación se realiza ya en el punto de definición de la plantilla. Los nombres dependientes, por su parte, se refieren a entidades que dependen de los argumentos de la plantilla, así que su vinculación no es posible hasta que el compilador haya ya creado la instancia a partir de la plantilla y se conozcan los argumentos específicos que se están utilizando. Así que su vinculación se produce en el punto de instanciación de la plantilla, siempre dejando claro que tanto el punto de definición de la plantilla como el de su instanciación tienen lugar en tiempo de compilación. Lo vamos a ver con algunos ejemplos. Empezamos con los nombres no dependientes, que referencian entidades definidas fuera de la plantilla. Así que la búsqueda y vinculación de nombres se produce en el punto de definición de la plantilla. Lo vemos en este programa. En el punto 1 tenemos la declaración de una plantilla de clase llamada analizador, que espera un parámetro de tipo T. Observa que es solo la declaración de la plantilla de clase, que podría estar en un archivo de cabecera .h. A continuación, punto 2, definimos una función llamada manejar, que espera un tipo double como argumento pasado. En el punto 3 es donde definimos la plantilla de clase que desde luego coincide con su declaración anterior, y que contiene ahora un único método llamado analiza, que llama a la función manejar pasándole un int, 42 en este caso, como argumento, en el punto 4. Pero este nombre manejar, que es una llamada a la función manejar, está definida fuera de la plantilla, así que no tiene ninguna dependencia del parámetro de plantilla. Por tanto, la búsqueda y vinculación de nombres se realiza en este momento, cuando se define la plantilla de clase. Para comprobarlo, cuando se realiza el enlazado o vinculación de nombre aquí, la función que se llama debe ser ya conocida, manejar, y en ese momento la única definición de la función manejar que conoce el compilador es esta, que espera como argumento un double. Por eso, aunque después de la definición de la plantilla de clase incluyamos una nueva definición de la función manejar con una sobrecarga de función que ahora espera como argumento un int, y aunque esta es una mejor coincidencia para la llamada a manejar pasando como argumento un int, se produce después de que ya se haya llevado a cabo la vinculación de nombre, así que se ignorará.
En la función main, en el punto 6, tenemos una instanciación de la plantilla de clase analizador para el tipo int, como indicamos entre los paréntesis angulares. Sin embargo, al llamar a la función analiza, que a su vez llamará a la función manejar pasando un int, en la consola aparecerá el texto que demuestra que la función ejecutada es la que espera un double. Debido a esta vinculación de nombre en la definición de la plantilla de clase, no en su instanciación, al ser un nombre no dependiente. Vemos ahora este otro ejemplo similar, pero que nos permite ver el concepto de nombres dependientes. Este ejemplo presenta varias diferencias respecto al anterior. La plantilla de clase analizador es muy similar, pero las funciones manejar se han convertido en miembros de otra plantilla de clase llamada manejador. Vamos a analizar el código punto por punto. En el punto 1 tenemos la definición de una plantilla de clase llamada manejador. Contiene un único método público llamado manejar, que toma un argumento del tipo t e imprime su valor en la consola. A continuación, en el punto 2 tenemos la definición de la plantilla de clase llamada analizador. Esta sí es similar a la anterior, excepto por un aspecto clave. En el punto 3 invoca a una función miembro llamada manejar como su argumento. Debido a que el tipo del argumento es el parámetro de plantilla t, hace que manejar sea un nombre dependiente, a diferencia de la versión anterior. Y los nombres dependientes se buscan y vinculan en el punto de instanciación de la plantilla, no en su definición, por lo que manejar no está aún vinculado en este punto. Continuando con el código, en el punto 4 se tiene una especialización de plantilla para la clase manejador para el tipo int. Como especialización, esta es una mejor coincidencia para el nombre dependiente. Y como su vinculación no se produce hasta la instanciación de la plantilla, aquí en el punto 6, manejador int, manejar, es el nombre que está vinculado al nombre dependiente usado en 3. Ejecutar este programa imprimirá manejador int 42 en la consola. Una vez claro cómo se producen los enlaces de nombres en el trabajo con plantillas, vamos a ver cómo se relaciona con la creación de instancias de plantilla. La clave está en que la búsqueda y vinculación de nombres, cuando se trabaja con plantillas, ocurre de manera diferente para los nombres dependientes y los no dependientes. Es lo que se conoce como búsqueda de nombres en dos fases. Cuando el compilador se encuentra con la definición de una plantilla, necesita averiguar si un nombre es dependiente o no dependiente, de lo que dependerá el modo en el que se vinculen, bien en el punto de definición de la plantilla para nombres no dependientes o en el punto de instanciación de la plantilla para nombres dependientes. Así que la instanciación de la plantilla ocurre en dos fases. Pero antes de seguir, pararnos en explicar uno más de los muchos términos que pueden llamar a confusión en programación compleja. Aquí hablamos de instanciación de plantilla, que no debe confundirse con la instanciación de objetos, que es el momento en el que se le asigna espacio en memoria, lo que solo puede ocurrir en tiempo de ejecución. La instanciación de plantillas tiene lugar en tiempo de compilación y no se produce ninguna asignación de memoria. Es el proceso de metaprogramación por el cual el compilador, a partir de una plantilla y de una instanciación concreta de la misma, crea, define, siempre en tiempo de compilación, una función, clase, etc., que responde a los criterios de la instanciación que el compilador ya puede leer en el lugar donde se creará esa instancia, pero que en ningún caso se crea en ese momento en el sentido de asignarle memoria. Así que, de modo estricto, aunque instanciar una plantilla se usa de modo general y es aceptable, debemos entender que realmente lo que está ocurriendo es que el compilador, a partir de la plantilla, está definiendo una función o clase, no la instanciación en el sentido de la asignación de memoria. Una vez claro esto, seguimos usando instanciar una plantilla,
porque es el término que se suele utilizar y porque usar definición en su lugar produce tanta o más confusión. Así que la instanciación de una plantilla ocurre en dos fases. La primera fase ocurre en el punto de la definición, cuando se verifica la sintaxis de la plantilla y los nombres se clasifican como dependientes o no dependientes. La segunda fase ocurre en el punto de creación de instancias, cuando los argumentos genéricos de la plantilla se sustituyen por los parámetros de plantilla que se indiquen en esa instancia. Esta instanciación, que sí es de una función o clase, solo se puede producir en tiempo de ejecución y con asignación de memoria, pero el compilador puede ver en tiempo de compilación ese punto donde se va a crear la instancia y los argumentos que se le van a pasar, información que utilizará para vincular los nombres dependientes de un marcador de posición genérico a un tipo de datos concreto. Es en este momento cuando el compilador crea las distintas variantes de la plantilla según las distintas instanciaciones que se vayan a crear en tiempo de ejecución. Vemos en un ejemplo concreto a qué nos referimos con el término de búsqueda de nombres en dos fases. En este código tenemos dos plantillas de clase: analizador base, que contiene una función miembro pública llamada init, y analizador, que deriva de analizador base y que contiene una función miembro pública llamada analizar. Esta función miembro analizar llama a una función de nombre init, y al ser una clase derivada de analizador base, podemos esperar que llame a la función miembro de la clase base con ese nombre, init. Esto sería de esperar si estuviéramos trabajando con una clase base y otra derivada, pero no es así. Estamos trabajando con plantillas de clase, no con clases, lo que significa importantes diferencias, en concreto con la vinculación de nombres que estamos viendo. Por eso, si intentamos ejecutar el código tal como está, tendremos un error, porque no es capaz de localizar una función miembro llamada init. La razón se encuentra en que estamos trabajando con plantillas de clase y que la función init es un nombre no dependiente, lo que significa que no depende de un parámetro de plantilla, así que obligatoriamente ya sabemos, tiene que conocerse ya en el punto de la definición de la plantilla, desde la que se llama, aquí en analizador. Y aunque existe un analizador base tipo T genérico, operador de alcance init, el compilador no puede asumir qué es lo que queremos llamar, porque la vinculación del nombre, al ser no dependiente, tiene que hacerse aquí, en la definición de la plantilla de clase. Y nada impide que posteriormente la plantilla de clase base, analizador base, pueda especializarse y pueda definir init de cualquier otro modo, sea un tipo, una variable, una función o simplemente eliminarlo. Así que la vinculación de nombres de la plantilla de clase analizar tiene un alcance que se limita al suyo propio, no al de las plantillas de clase de las que pueda heredar. Y dentro de la plantilla de clase analizar no existe ninguna función miembro llamada init. Insistir de nuevo que esto solo ocurre porque estamos trabajando con plantillas de clase. Si estuviéramos trabajando con clases, entonces analizar sí podría acceder a los miembros de su clase base, pero como plantilla de clase no. De ahí la importancia de entender en profundidad el trabajo con plantillas. Este problema lo podemos solucionar convirtiendo la función miembro init en un nombre dependiente, en lugar de un nombre no dependiente como es ahora. Pero vamos a dejarlo para el próximo vídeo tutorial para no sobrecargar demasiado con temas que ya de por sí son muy densos.